Hey, buenas noches, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles el mensaje del día. Vamos a hablar del pecado. El pecado es algo, el pecado es un espíritu que se introdujo al mundo cuando Adán desobedeció a Dios, cuando se rebeló en contra de la palabra de Dios. El pecado entró al mundo y juntamente con el pecado entró la muerte. La muerte es la penalidad del pecado. ¿Por qué mueren ahora las personas? Porque hay pecado. Si no hubiera pecado, no hubiera muerte. Porque Dios tiene la capacidad de mantenernos vivos. Es más, el juicio, uno de los juicios es la muerte física. Pero por la obediencia de Jesús, ahora somos librados del pecado. Nos liberta del poder del pecado, de la vergüenza del pecado. El pecado no tiene gloria, el pecado tiene vergüenza. Por eso es cuando uno peca, uno se siente avergonzado, no se siente con orgullo, se siente uno avergonzado, porque el pecado no tiene gloria. Pero dice que Jesús, como Adán desobedeció, Jesús vino y obedeció a Dios. Y por su obediencia ahora somos libres. Nos liberta del pecado. Entonces, nos liberta de la muerte y nos da gloria. Eso es lo que dice Romanos. En Romanos, que la gloria del Señor dice que todos, conforme todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo, en su obediencia, podemos obtener la gloria de Dios y podemos ser libres del pecado. El pecado no se puede enseñorear más sobre nosotros. Ese espíritu que se introdujo cuando Adán desobedeció. Ahora, de la misma manera, cuando Jesús obedeció, se introdujo el espíritu de la justicia. El espíritu de la justicia. Y ahora, por su justicia, tenemos vida. Dice Romanos 7:23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que aquí está la batalla. Pablo cree en Jesús. Pablo es una persona que tuvo una revelación grande de Jesús, más que el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Jacobo, el que anduvo con Jesús. Bueno, ese murió rápido, pero el Jacobo, el hermano de Jesús, que no creía, pero cuando Jesús resucitó, creyó en Jesús. Él fue líder de la iglesia mesiánica, que creían en Jesús, pero eran judíos. Él era líder de ellos. Pablo los superó a todos ellos. De tanto que Pedro llega a decir, hay cosas que Pablo explica, que enseña, que son muy difíciles de entender. ¿Qué altura tenía Pablo? Sin embargo, Pablo tenía esta lucha entre el espíritu del pecado y el espíritu de la justicia. Pelean en Pablo, que Pablo es una persona con alto conocimiento de Jesús. Sin embargo, él en el capítulo 7 de Romanos, él muestra su lucha con el pecado. Ahora vamos a ver en 2 Corintios 12, 1 al 9. Pablo, cuando escribe a las iglesias, tiene que defender su ministerio de apostolado, de siervo de Dios. Y porque pareciera que cuando él estaba en vida, habían personas que no pensaban muy en alto de Pablo. No decían, wow, es Pablo, el apóstol máximo, wow, que no. Él tenía que defenderlo, y por eso es que escribe este capítulo. Dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Vemos una persona que verdaderamente era destacado,
Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, él tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Usualmente las visiones suceden en el espíritu. Hay personas que pueden percibir en el espíritu, no necesariamente físicamente, pero eso no niega de que el Espíritu Santo puede también hacer algo físico. Por ejemplo, una persona que es transportada como Felipe, que el Espíritu Santo lo llevó hacia el eunuco, lo transportó físicamente, no fue en el Espíritu. No fue en el Espíritu. Entonces, Pablo no está seguro si su experiencia fue en el Espíritu o en la carne. No está seguro. Pero fue una experiencia exquisita. Pero lo que más me llama a mí la atención no es tanto la experiencia de que él fue al cielo. Ahora en este tiempo hay muchas personas que han tenido la experiencia de visitar el cielo, de ver a Jesús, de ver a ángeles, de ver el mundo espiritual. Sin embargo, lo que Pablo habla al final es lo que me llama la atención en el versículo 9. Dice, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables, que al hombre no se le permite expresar. Dice, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedirme me enaltecería, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Estaba leyendo yo que la palabra Satanás en hebreo es un adversario, no es un nombre propio. Uno en español o en inglés cuando piensa en Satanás, dice, wow, es el enemigo de Dios. Sí, es el enemigo de Dios, pero no es un nombre propio. O sea que el enemigo de Dios, si miramos a fondo, no tiene nombre. Dios ni siquiera lo ha revelado el nombre. Es tan insignificante para Dios que no ha revelado el nombre. De que existe, existe. Porque Dios, Jesús, fue tentado por el enemigo de Dios. En Isaías menciona la palabra Luzbel. Y uno piensa, ok, entonces tal vez ese es el nombre. No, ni ese es tampoco el nombre, porque está escribiendo un portador de luz, no es un nombre propio. Así que el enemigo de Dios ni siquiera tiene su nombre. Es como el faraón, no sabemos qué faraón fue con el que Dios estaba peleando. No quedó sin nombre en la historia. Podemos adivinar si tal vez fue Ramsés, el primero, el segundo. ¿Quién sabe? A Dios no le importa el enemigo. Pero sí conocemos el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Que los enemigos de Dios no tienen nombre. ¿No? ¿Por qué? Porque no son lo suficiente que valgan la pena para Dios. Entonces, dice, y dada la extraordinaria grandeza, dice que Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca, dice. Versículo 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quite de mí. Y Él me ha dicho, aquí está la clave. Este es el oro de todo el asunto. La visitación que tuvo Pablo fue genial, fue maravillosa, pero esta parte de aquí es clave. Dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es clave, Pablo peleando contra el pecado, dice que hay dos peleando contra el pecado. Acordémonos que el espíritu del pecado entró al mundo por medio de Adán.
Pero ahora por Jesús vino la gracia y el amor de Dios, el amor y la verdad de Dios, el amor y la verdad de Dios vinieron en Jesús. Y ahora se introdujeron al mundo y están a nuestro acceso. La gracia y el amor de Dios. Entonces, esa gracia es la que nos libera del pecado. Lo que libera. Y la gracia es la obediencia de Jesús. Lo que nos liberta del pecado es la obediencia de Jesús. No es nuestra obediencia, es la obediencia de Jesús. Porque nuestra obediencia no es buena. Dice Isaías que nuestras mejores actos de justicia son como un trapo de inmundicia para Dios. Nuestra obediencia tampoco es buena. Vemos el caso de Jonás. Dios lo manda que vaya a predicar a Nínive, no va, se escapa, se va para otro lugar. Y podemos decir, es que Jonás era rebelde. No, así somos. Nuestra obediencia no es buena. Por eso dice Romanos, no hay ninguno bueno, ni uno que tenga discernimiento, que sepa hacer lo bueno. No hay ni uno solo, solo Jesús. Solo Jesús. Por eso Dios nos pone en Él y aprendamos la justicia de Dios, la fidelidad de Jesús, la justicia de Jesús, los trabajos terminados de Jesús, las obras terminadas de Jesús. Todas las cosas que Jesús vino para dárnoslas, para hacerlas propias de nosotros. Así que esa es la idea del libro de Romanos. Ver el pecado, que es un espíritu, y que la forma que podemos vencer a ese espíritu es haciendo nuestra la obediencia de Jesús. Es nuestra obediencia. La obediencia de Jesús es nuestra. Y eso nos libera del pecado. Y así podemos empezar a disfrutar de la manifestación del reino de la justicia, que es vida y vida en abundancia. Así que Dios te bendiga. Te veo en el próximo video. Bye bye.